Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nuevamente estamos llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana, llena de bendiciones y de aspectos positivos que nuestro querido Dios haya querido conceder a cada uno de ustedes. En esta mañana nos acompaña, como es habitual, nuestro pastor para que nos salude. Estimados televidentes, gracias a Dios, como siempre, por poder estar nuevamente en el programa, esperando poder aportar un poco a sus vidas en esta conversación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queridos televidentes, gracias a Dios por permitirnos estar en este canal de televisión por tantos años, y esperamos que podamos llegar a un programa de acuerdo también a sus necesidades. Que Dios les bendiga. Antes de comenzar, queremos recordarles la dirección donde ustedes se pueden dirigir los días sábados en San Rosendo, carrera con Aníbal Pinto, 370, todos los sábados a las 10:30 y a las 16 horas. Será muy bienvenido cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, le invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted también podrá tener acceso a diferentes temas, diferentes estudios que le permitirán conocer más en profundidad lo que nosotros queremos presentarle cada sábado. A continuación, les invitamos a escuchar un hermoso himno y de vuelta con un tema muy interesante llamado La Iglesia en la Sociedad.
televidentes, estamos de vuelta en este programa que nos ha acompañado, como decía al principio, a través de tantos años. El tema que quiero que podamos compartir esta tarde tiene que ver en relación a la iglesia en esta sociedad en la cual vivimos cada uno de nosotros. Porque cuando preguntamos por el concepto de iglesia a un grupo de personas, obviamente nos van a dar diferentes respuestas. Una de las respuestas que igual marca un poco la atención y me llamó profundamente la atención es que la iglesia se ve como un instrumento mercantil donde el enriquecimiento de sus líderes principalmente ha hecho desconfianza dentro de la misma sociedad, y mayor aún, un tema que no deja de ser menor, en el nombre de Dios se enriquecen y van adheriendo siempre más bienes a su patrimonio. También hay otro grupo de personas que realmente se sienten salvados, que solamente van a la iglesia por un mero trámite de cumplir, y ya están establecidos que ellos ya, viniendo Dios, están listos. Hay otro grupo de personas que, al igualmente que las anteriores, con alguna diferencia de que ellos buscan al Hijo de Dios sus ejemplos, pero realmente ellos, sin conocer la palabra de Dios y sin conocer su mandamiento, tratan de esforzarse día a día. Y el último grupo de personas que me quiero referir esta tarde tiene relación también a que siempre buscan a Dios con una esperanza de que, sirviendo verdaderamente como dice la Biblia, haciendo las cosas de acuerdo a su mandamiento, algún día, por la misericordia de Dios, si Él así lo dispone, ser levantados, queridos televidentes y hermanos, en ese día, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Ahora bien, otro punto que vamos también a poder referirnos va a ser, dentro de estos ejemplos que estamos dando, es lo que nos debe llamar también la atención, es que la iglesia cada vez más está yendo menos fieles a las instituciones y está aumentando el porcentaje de ateos, agnósticos y personas que se consideran sin religión dentro de nuestro propio país. Un estudio que se hizo en el mes de abril por la Universidad Católica y Adimar nos lleva a la representación de que este porcentaje del que le he nombrado está creciendo exponencialmente y ya va cerca de un 25% y sigue creciendo. Entonces, y más aún, las iglesias en Chile principalmente están dentro del ranking de Sudamérica, es el lugar donde las personas practican a nivel como país menos la religión. Ahora bien, la labor de la iglesia, principalmente en esta sociedad, debemos hacerle una pregunta a cada uno de nosotros hoy en esta tarde, que si realmente las personas que constituimos o nos llamamos a ser cristianos, estamos cumpliendo con el plan de Dios para su iglesia. Esa tiene que ser una representación y una meditación en el cual los invito a que cada uno de nosotros podamos hacer de día a la tarde, porque muchos se toman de un pasaje que aparece en la Escritura, y lo quiero citar ahora en esta tarde cuando dice la palabra de Dios, nos dice: ir por el mundo y predicar el Evangelio. Con esto las personas se sienten ya pagadas, con esto ya piensan que esto es todo lo que se tiene que hacer, pero el asistir a reunión, el asistir a una misa, cuando sus líderes lo determinan, no es tan solo lo que tiene que hacer verdaderamente aquella persona que quiere seguir a Dios, porque Dios nos exige más. Pertenecer a su iglesia tiene que ver con un tema netamente de también preocupación en lo personal, de poder buscar sus principios, de poder saber lo que debemos hacer, buscar su mandamiento y guardar su ordenanza. Esa es la forma que debe ser, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y un ejemplo claro en lo que tiene relación a lo que le estoy conversando, lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 26, cuando se hace mención a un recordatorio acerca de la vida de Abraham. Y en ese momento dice en el Génesis 26:5, que también voy a poder leer principalmente también para ustedes, porque dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En esto consiste pertenecer a la iglesia, queridos televidentes, en que seamos personas integrales, en que todo lo que nosotros, queridos hermanos y queridos televidentes,
podamos hacer sea en representación a la iglesia de Dios y a sus mandamientos. Por eso, el Abraham haya guardado los mandamientos y también haya hecho vida a nuestro propio Señor Jesucristo a través de ellos mismos, y que el ejemplo está dado y es conocedor de todos nosotros lo que hizo Cristo por la humanidad y también por la iglesia, nos lleva a que nosotros podamos canalizar toda esta idea en un pasaje bíblico que nos trae mucha representación, porque deja estipulado en el capítulo 7 del libro de Mateo, y que quiero, del versículo 16 en adelante, que quiero compartir con ustedes porque es muy interesante lo que plantea aquí en nuestro propio Señor Jesucristo, y quiero traer esta cita para que la compartamos juntos. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos os conoceréis. Yo creo que esta combinación del versículo, yo creo que esta es conocedora por todos nosotros, pero nos deja una gran enseñanza. Entonces, pertenecer a la iglesia de Dios, queridos televidentes, nos llama a que nosotros tenemos que servirle a Él en sinceridad y verdad, como dice el apóstol. Así también, el pertenecer a su iglesia, el que nosotros no nos conformemos con asistir solamente a la iglesia, el que no sirvamos a la manera de cada cual, el llevar a la iglesia a la manera de cada cual, a la intención de cada cual, o el diezmar, queridos televidentes, no es proyectar esta fe que nos dejó nuestro propio Dios, no es proyectar esta verdad que nos instó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Por eso quiero referirme a esto mismo, y hay una crítica que nuestro propio Señor Jesucristo le hace a los fariseos. Es muy dura, pero yo creo que representa un poco el sentido de lo que estamos conversando hoy, y aparece reflejado en el capítulo 23 del libro de Mateo, cuando dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro». Claramente estos puntos se hacen relacionados a una sociedad incrédula, verdaderamente, que le enrostra a la iglesia y la mete dentro a todas dentro de una misma, y no hace diferencia, queridos televidentes, y las mide a todas iguales. Por eso es importante que llevemos la verdad de Dios de acuerdo a lo que nos manda la Escritura y de acuerdo a lo que ella nos dictamina. Por eso debemos buscar con ahínco el pertenecer a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y también dio la vida por ella. El que guardemos su ley, el que seamos una iglesia caritativa, el que seamos una iglesia efectiva, es lo que principalmente refleja el sentir de la iglesia, y principalmente un punto que es muy interesante y que verdaderamente tenemos que tener todos el sentido puesto, el que la iglesia se vea reflejado en cada uno de nosotros. Eso es lo que en la palabra de nuestro Dios nos deja las pautas para seguir, y también para que podamos llevar esta verdad adelante dentro de esta sociedad a la cual nosotros la hemos mencionado, y a la cual el ejemplo más claro lo vemos representado en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando nuestro propio Dios nos dice en esa palabra, y quiero también reflejarlo a través de estos versículos, porque dice: «Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Esto principalmente, queridos televidentes y los hermanos que nos están viendo, ya sea de todas las congregaciones, esto es lo que debe hacer la iglesia, esto es lo que principalmente nuestro Dios nos dictamina. Entonces, por eso, el que nosotros razonemos esta fe, queridos televidentes, es lo que nos va a llevar a alcanzar ese destino por la misericordia de Dios que nos tiene preparado. Ahora bien, el no decaer es un aspecto fundamental en nosotros, viendo la sociedad como está en este momento, porque cada vez que volcamos nuestros ojos y vemos a nuestro país principalmente, y también al mundo entero así como está, nos damos cuenta que vemos más acciones malas que buenas. Eso nos deja también un sentido de pensar de que Satanás está ganando la batalla en estos momentos, y está ganando la batalla a las iglesias principalmente que se consideran cristianas, y eso es un punto que los aleja más de la verdad. Por eso el que cada día reflexionemos acerca de esto nos va a acercar cada día más a la verdad de Dios, y esto nos lleva a razonar que en un momento que tenemos que considerar nosotros, porque mientras más avanza el tiempo, nos damos cuenta que la palabra de Dios cada vez se está cumpliendo. Cada vez los hechos que están pasando hoy y los futuros cada vez se están viendo más reflejados. Y uno de esos reflejos, queridos televidentes, lo vemos en el libro de Mateo también, en un pensamiento de nuestro Señor Jesucristo del futuro de la iglesia. Y lo encontramos en el capítulo 24, versículo 12, cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Hoy día estamos viviendo eso, mañana serán eventos que cada día irán al colapso de la sociedad. Pero esta innegable realidad nos debe servir para que nosotros, principalmente, y todos los que queremos servir a Dios con ahínco, con verdad, con esperanza, debemos ver en el estudio, en investigar la palabra de Dios, en la comprensión, los principios de nuestro Hacedor. Y sabemos que esta no es una tarea fácil, porque sabemos también en la sociedad en la que vivimos. Entonces esto nos advierte también el apóstol Pablo, y nos deja también una enseñanza en el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando menciona, y quiero también leerlo porque es muy interesante para cada uno de nosotros poder aprender de esto. No todos, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y a su vez, más abajo también nos recomienda: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado todo. Esto tiene que ver principalmente con una actitud a la cual tenemos que estar. Este anhelo de poder seguir los principios de Dios, y principalmente verdaderamente a Dios y a su iglesia, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso lo importante de no decaer, por eso la importancia, queridos televidentes y queridos hermanos, de que versículos más abajo nos explica principalmente esto y cómo nosotros debemos proceder, porque dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar, esto es lo que nuestro Dios nos pide para que la sociedad vea reflejada la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Por eso en nuestro interior
el camino, lo habíamos dicho anteriormente, no es fácil. Ser parte de la iglesia de Dios, queridos hermanos y televidentes, conlleva a un esfuerzo y sacrificio. Y cada uno de nosotros en su interior lo sabe, porque más de alguna vez hemos tenido que probar aquello que hemos guardado. Por eso Dios siempre nos deja tips para nosotros seguir, y también hace mucho sentido estas palabras como Dios quiere que seamos. Y hay un ejemplo que el propio Dios menciona en Deuteronomio, en el capítulo 10, cuando Israel estaba a punto ya de poder tomar la tierra prometida, y Él hace mención a un extracto de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y esto es lo que quiero también compartir con ustedes hoy, y que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, y cita nuestro Dios esto. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que halles el bien. Yo creo que tenemos que sentirnos reflejados, querido televidente, en estas palabras que le dijo Dios al pueblo de Israel. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Este es el reflejo del que nosotros tenemos que tener. Por eso nosotros tenemos que entender también de que el respaldo de Dios a su iglesia y su promesa siempre van a estar. Siempre va a estar Dios con su iglesia, pero siempre cuando también nosotros veamos también nos veamos reflejados, que la iglesia sea reflejada principalmente en esta verdad. Por eso, el que confiemos plenamente en este legado nos va a acercar a Jesús y a su iglesia, y nos va a hacer ser esta luz del mundo, queridos televidentes, que hoy la sociedad tanto necesita, queridos hermanos. Con esto establecer que su palabra y los pensamientos que manifestó nuestro propio Señor Jesucristo un poco tiempo antes de padecer. Esta es una reflexión, queridos hermanos y queridos creyentes, que es muy grande, porque nuestro Señor Jesucristo iba a partir. Estaba llegando el tiempo de que Él tenía que padecer por todos nosotros, de que iba a conmemorar la paz, que iba a ser el tiempo ya de instaurar su mandamiento, como en el tiempo precisamente desde el principio lo tenía establecido, y hace esta oración que se ve representada en Juan, en el capítulo 17, y aquí principalmente Él nos insta, y Él nos dice cómo iba a estar este mundo, tanto en el mundo en el que estamos hoy y como en el futuro. Y Él nos dice a través de esta cita, cuando le doy lectura a continuación: ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esto es lo importante, porque nuestro Señor Jesucristo hace una mención, queridos televidentes, y nos deja en una sociedad, y dice, le pide a Dios principalmente que nos proteja, que proteja a su iglesia en estos tiempos venideros, que no iban a ser buenos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Y aquí también hay otro punto relevante dentro de este relato. Nos pide que, independiente el nombre del cartel de la iglesia, seamos una sola cosa, que vivamos los mandamientos de Dios, que cada iglesia, independiente como se llame, guardemos la palabra de Dios, guardemos sus mandamientos, guardemos todo lo que Dios nos pide. Eso es lo que nos dice el relato, eso es lo que le pide el Hijo de Dios a su Padre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por tu palabra de ellos. Y aquí también nos tenemos que sentir reflejados, queridos hermanos, todos aquellos que queremos guardar la verdad de Dios como verdaderamente nos insta Dios.
Obviamente que tenemos defectos, pero lo importante es siempre ver, queridos hermanos, que podemos salir adelante y podemos crecer en el Evangelio. Eso es lo más grande que nos deja Dios. Y por eso Dios también, a través de su Hijo, le pide a su Padre que también cuide a aquellos que vengan después de los apóstoles, porque este es un mensaje que era por los apóstoles y principalmente también nos deja mucha enseñanza a cada uno de nosotros. Para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí, y yo en ti también, ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está este ejemplo de vida en el cual cada uno de nosotros tiene que pertenecer. Este ejemplo de vida, queridos televidentes, en el cual tenemos que sentirnos reflejados y en el cual la verdad de Dios tiene que hacer, queridos hermanos, reflejo en cada uno de nosotros. Y yo, la gloria que me diste, la he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Entonces, esta promesa que el Hijo de Dios le hace a su iglesia, queridos televidentes, es para que nosotros podamos guardar esta verdad que se nos ha enseñado por su misericordia, se nos ha mostrado a través de todo el tiempo. El no cuidar, el no poner nuestra mirada, queridos hermanos, principalmente en la verdad de Dios y cumplir sus mandamientos, es la labor, es lo esencial, es lo que quiere Dios que hagamos cada uno de nosotros. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, a través de su verdad, quiere que lleguemos principalmente a todos los rincones del mundo. Ese es nuestro propósito, ese es el propósito de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que tratamos de hacernos con esfuerzo. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de las religiones, que podamos buscar, más allá del nombre, que podamos buscar principalmente su mandamiento, su verdad de Dios y todo lo que Él nos ha enseñado a través de la historia. Por eso, para que el mundo pueda conocer esta verdad, tiene que haber una plena disposición, queridos hermanos, en cada uno de nosotros, de poder hacer esta verdad parte de nosotros. Y también el apóstol Pablo nos deja una reflexión muy importante en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo el día de hoy. Y principalmente tiene que ver con una carta que está relacionada a los romanos, y que quiero también que llevemos, que citemos principalmente en esta tarde, cuando nos dice: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la última reflexión. Con esto quiero que nosotros podamos meditar este tema de esta iglesia en la sociedad. Que siempre Dios va a estar con su iglesia, que siempre Dios va a cumplir su promesa, pero también tiene que haber un incentivo de parte de nosotros de buscar la verdad de Dios como Él la estipuló, no como uno la quiere entender, no como uno la quiera llevar, sino verdaderamente como nos enseña la palabra de Dios. Queridos hermanos, ojalá que este mensaje, queridos televidentes, haya sido muy provechoso para ustedes. Vamos a una pausa musical y continuamos nuevamente su programa A la Luz de la Verdad. Dieron el honor, la
nuestro Dios oración. Respondías, oh Señor, nuestro Dios perdonador, y tú corregías tu mal obrar, pues tú eres en juzgar. Siendo Rey confirmas la equidad y restauras tu verdad. Del eterno Dios tu nombre exalta, majestuoso en santidad. Ya estamos de vuelta entonces para comentar este interesante tema que nos ha presentado Ariel, la iglesia en la sociedad. A mí me causó mucha impresión las cifras que tú mencionabas, que son muy cercanas a la fecha, son muy reales, muy actuales, respecto del aumento de personas que no creen en Dios, o que se declaran agnósticos, o que se declaran ateos. Mi reflexión es la siguiente: ¿a qué se debe esto? ¿Cuánta responsabilidad tiene la iglesia en esto? ¿Por qué hay tantas personas que se dicen que no creen en Dios, habiendo tantas muestras obviamente de que sí? Bueno, Israel tenía una forma de adorar a Dios, tenía todo un estamento formado porque Dios lo había querido así. Está en un gran templo, estaba una escuela prácticamente de fariseos y de saduceos para entender con mayor claridad la doctrina, y eso fracasó. Entonces surgió la verdad, surgió nuestro Señor Jesucristo, surgió el grupo de los discípulos, ¿no es cierto?, y cambió toda la historia de Israel. Toda la gente puede leer la historia y darse cuenta que hay un antes y después de Cristo, hay un antes y después de los discípulos. Entonces surgió la iglesia que nosotros conocemos, la verdad que llegó al mundo gentil, ¿no es cierto?, y que ahora es verdad en toda la sociedad. Hoy día está pasando lo mismo que pasó en Israel. Israel, cuando se salió del camino de la rectitud, entonces los mismos judíos no empezaron a creer en los fariseos, no empezaron a creer en los saduceos, no empezaron a creer en el templo, y se terminó el templo por esa razón, ¿no es cierto? Porque Dios no aceptó definitivamente que Israel no hiciera caso. Hay mucho reclamo en la Sagrada Escritura, como el de Malaquías, cuando dice, el buey dice, conoce a su asno y a su amo, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, mi pueblo, dice, no tiene entendimiento. Y como ellos no se dieron cuenta, después aparece nuestro Señor Jesucristo y dice, aquí el reino de los cielos será quitado de vosotros, será dado a gente que haga fruto de él. Entonces ahí empezó la iglesia del nuevo pacto, ¿no es cierto?, la iglesia cristiana. Y mucha gente siguió hasta el día de hoy. Lamentablemente, la iglesia hoy día no responde a las expectativas de la sociedad. Las cosas que están pasando en el mundo son definitivamente aterradoras. La degeneración de la humanidad, en el sentido, por ejemplo, de la homosexualidad, en el sentido de los abortos, es una cosa intolerable para Dios, sin lugar a dudas, y que Él lo espera de sus hijos y la religión abierta a todo el mundo, ¿no es cierto? Dios esperaba que eso no aconteciera aquí. Y naturalmente, cuando aconteció, ¿no es cierto?, Dios se separó de la sociedad. Hoy Dios está separado del mundo. Entonces la gente no encuentra en las iglesias lo que la iglesia dice que debe tener. Y esa es la razón por la que está surgiendo una sociedad muy secularizada. Dios no es importante, porque las iglesias no han sido capaces de demostrar la existencia de Dios por la mediocridad, ¿no es cierto?, uno de la iglesia en términos generales, ¿no es cierto?, y otro por la maldad y la concupiscencia de todos los dirigentes, ¿no es cierto?, que solamente les ha interesado, porque ahora les ha interesado la parte económica, porque ahora la iglesia, estaba leyendo yo un artículo que salió en la prensa norteamericana, ¿no es cierto?, decía que hoy día podíamos meter
a las iglesias en uno de los negocios más lucrativos de la sociedad. Entonces, eso no es el propósito de Dios. Entonces ahora cualquier cosa es una iglesia. Cualquier cosa es una iglesia con el objeto de juntar gente, pero no se enseña la palabra de Dios. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que tenerlo presente. Por eso también es la razón de nuestra predicación, ¿no es cierto?, de que la iglesia vuelva a sus raíces, a las raíces primitivas, a las raíces del Señor Jesucristo. Una mujer llega al lado de Jesús y le dice: yo creo que uno de tus hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús no sabe lo que pide. El Hijo de Dios no tuvo dónde recostar su cabeza, ¿no es cierto? No es precisamente lo que pasa con los pastores, lo que pasa con los obispos, ¿no es cierto? Ellos eligen dónde recostar su cabeza, porque tienen todas las comodidades del mundo. Muy diferente a la vida humilde de nuestro Señor Jesucristo, a la vida real. Y en esa humildad y en esa pequeñez, ¿no es cierto?, social, por decirlo de una manera, él pudo demostrar que su Padre estaba con él. Y la iglesia hoy día no puede demostrar que Dios está con la iglesia. Esa es la situación. El pastor mencionaba, Ariel, que hay tantas y tantas iglesias que dicen llamarse la iglesia de Dios. En ninguna parte tú mencionaste que había un nombre específico para determinar cuál era la iglesia. Entonces yo pienso ahora, así como también hay mucha gente que no cree en Dios, también hay muchos que sí creen, y son incontables la cantidad de iglesias que hay. Y todos dicen que ellos guardan los mandamientos, porque no salen a matar a cada rato, no andan robando ni asaltando, sí. ¿Claro? O sea, está delimitada los mandamientos o circunscritos a esos 10 mandamientos que fueron entregados, y todas las iglesias lo conocen y lo respetan del 1 al 10, salvo el que corresponde al día de reposo, ¿ya? Entonces mi pregunta es, ¿se refiere cuando tú dices que Abraham guardó estatutos, leyes, normas, sí, que solo debemos guardar los 10 mandamientos? ¿Ese es un indicador para la gente que está mirando el programa y que va a distintas iglesias como para sentirse parte de la iglesia de Dios? A ver, lo que pasa es que vayamos canalizando. Lo que pasó con ejemplo, con lo que nombraba usted, hermana, acerca de los mandamientos de Dios. Los mandamientos es un extracto de ¿qué? De algo más grande, que es la ley de Dios. Entonces, lo que se entregó en el Monte Sinaí, claro, justamente es la ley de Dios. Se saca un extracto, obviamente, para que el mundo y la iglesia viva a través de estos 10 mandamientos que a esta altura ya han cambiado sustentablemente, ¿me entiende? Entonces, ese es un primer punto. La ley de Dios, principalmente nosotros lo hemos mencionado en muchos programas acá, se ve reflejada también a través de Levítico 23, que son las solemnidades de Dios. Ese es otro punto. El otro punto también que debemos mencionar es que cuando la propia palabra de Dios nos dice: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Y yo qué dejaré? El Espíritu Santo de verdad. Entonces, en los mandamientos no se trata tan solo de los 10 mandamientos, se trata de que tenemos que, en el fondo, conmemorar la Pascua, Ácido, Pentecostés, expiación, trompeta y caballo, todo lo que Dios nos examina. ¿Por qué? Porque a través de Colosenses 2 dice que esta es la sombra de lo porvenir. Porque dice Colosenses 2, nadie nos juzgue en comida, en bebida o en parte de día de fiesta, de luna nueva o de sábado, que esto es la sombra de lo porvenir. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Dios nos deja un estatuto de leyes, un compendio de leyes que nos rigen a través de nosotros. Y también Abraham principalmente él, al hacer este recordatorio, él no tan solo hizo eso, sino que él también, a través de la palabra de Dios, también él guardaba los diezmos, que precisamente están acá en el versículo 14, que ustedes pueden leer del libro del Génesis. Entonces, él también hizo las cosas de acuerdo también al propósito de Dios. Entonces, los mandamientos y la situación de Abraham, la vida de Abraham, refleja un poco lo que significa para uno como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en las traducciones bíblicas hay una, de acuerdo a lo que también nosotros nos ha enseñado la iglesia, cuando dice en Génesis 26:5, porque Abraham guardó mandamientos, preceptos, y que esto principalmente tiene que ver relación a los principios de Dios, o sea, a lo que uno principalmente como es, con su carácter y todo lo que uno tiene que ofrecer a Dios, eso verdaderamente es lo que uno tiene que hacer, esa transformación es la que hizo Abraham. Por eso Abraham fue considerado también amigo de Dios, porque pudo él, dentro de todo lo que él fue como persona, pudo vivir a la manera de Dios.
Entonces, por eso hay estas cosas que usted lo mencionó, hermana, a través de lo que es la vida de Abraham, los mandamientos de Dios, pero están estipulados generalmente, como lo hemos hablado tantas veces, a través de Levítico 23 y también todo lo que hizo Abraham por la sociedad en la cual vivía. Yo creo que hay una cosa más profunda todavía que eso, ¿no? Por la palabra del profeta Isaías, principalmente, ¿no? Dice, yo no quiero más. Israel guardaba todas las fiestas solemnes, guardaba el sábado, guardaba los diezmos. ¿Qué le dijo Dios? Yo no quiero más esas cosas. Estoy cansado de otra forma. La situación es la forma de vivir. Es la forma de vivir. Creo que lo mencioné alguna vez en algún programa. Mi recuerdo del tiempo del terremoto que yo me encontraba cerca de estos lados, donde uno iba a las iglesias llenas. Porque cuando la gente se siente miserable, se siente incapaz, ¿no es cierto? Entonces ahí está Dios, ¿no es cierto? Pero cuando está bien, cuando tiene un trabajo, le da a Dios como ellos quieren. Dios no necesita eso. Dios no nos necesita a nosotros como seres humanos. Él tiene una planificación para la sociedad. Ya hubo. Yo creo que hay que mirar las cosas como son. Cuando Satanás se revela con los ángeles, el llamado del género humano es prácticamente a entender el plan de Dios que esos ángeles no quisieron entender y que se desviaron. Pero ahora hay que partir de que el hombre aprendiera, pagara los costos de ser una persona correcta. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, ¿no es cierto? La apariencia de llegar a la iglesia cuando necesitamos algo de Dios, ¿no es cierto? La persona ir a la iglesia el día sábado, a lo mejor yo lo digo por las iglesias que guardan, pero ¿qué van a la iglesia el sábado? Van a conversar, van a socializar, ¿no es cierto? Pero tú le vas a preguntar a alguien, bueno, ¿cuál es el mensaje de la semana pasada? Tal vez no lo recuerden, ¿no es cierto? Entonces esas son las situaciones que se trata de entender lo que es la fe. Y eso es lo que nos está pasando, por eso es que no hay respuesta. Por eso que no hay respuesta, porque la gente no está entendiendo lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros, quiere una entrega total, no una entrega ciega. Cuando el joven se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Entonces Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que tiene que ver, ¿no es cierto?, la implicancia de las personas que se acercan a Dios con amar a Dios y amar las cosas de Dios. A Dios no lo ven. Dios está reflejado en la iglesia. Hay que amar la iglesia. Eso es lo puntual. Y ayudar para que la iglesia llegue a las metas que Dios quiere. Y ahí tenemos que estar todos, buscando todos para un solo lado. ¿No es cierto? Después dice, amar al Señor con toda tu mente. Racionalizar la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, no es cierto?, que estamos hablando con Dios. O sea, yo digo, todos tenemos compromisos sociales, pero cuando alguien tiene un compromiso social el día sábado, bueno, o en el horario de las reuniones de iglesia, bueno, yo voy a hacer lo mío y mañana voy a la iglesia. Entonces no hay una responsabilidad que ate al hombre de corazón, ¿no es cierto?, de cuerpo y de mente con Dios. Y como eso no funciona la iglesia. Y por eso las personas se están retirando de la iglesia. Por eso ya la iglesia es una cosa secundaria. Primero está mi trabajo, después están las cosas que a mí me gustan, ¿no es cierto? Y cuando tengo un poquito de tiempo me voy a acordar de que mi padre era religioso, que mi madre era religiosa, o que esto es bueno y va a la iglesia. Y eso no es el camino de Dios. Yo no tengo dudas de que mucha gente que nos escucha y que participa en diferentes denominaciones religiosas ama profundamente a Dios. Exacto. Pero aquí nosotros nos encontramos, y tienen muy buenas intenciones, pero aquí nos encontramos con un conocimiento que pareciera ser que la gente no lo tiene. Porque como yo mencionaba adelante, se circunscribe a lo que son los 10 mandamientos. Eso es para ellos vivir la religión, no lo que dijo establecido el Señor Jesús con sus apóstoles. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar a conocer? ¿Por qué no se ha dado a conocer toda esta otra
dimensión que tiene la ley de Dios. Como mencionaba Ariel, están las fiestas santas. ¿Por qué la gente no las conoce? ¿O hace algunas sí, otras no? ¿Hace unas mezclas de unas con otras? Bueno, la interpretancia a la verdad está escrita en la palabra de Dios. Ese es un suceso que tenía que acontecer en el mundo. Está escrito por los profetas, ¿no es cierto? Dice, y el apóstol Pablo tiene también en su carta, dice, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, dice, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y eso lo vemos. Basta prender la tele en la noche y darse cuenta, por ejemplo, de que tú estás enferma y te está llamando un pastor y te pone una imagen adelante, y ¿qué vienes a hacer tú? Levántate en el nombre del Señor, y yo cojo y se levanta. Entonces la persona va a ir allá y después sigue siendo lo mismo, pero no le enseña las cosas que... Y yo no creo que se levante. Y si se levantara, Satanás también tiene poder para hacer sanidad. La cosa es enseñarle a las personas el pensamiento de Dios, ¿no es cierto? Cuando mi hermano mencionaba la situación del testimonio que dejó la vida de Abraham, Abraham dice, guardó preceptos que tienen que ver con los principios de Dios. Y los principios de Dios, hermano, es ser una persona, mira, yo te puedo decir que tú tienes tu costumbre. Yo voy a poner un ejemplo. Estuvimos nosotros en contacto con una persona de acá, de Laja, o de San Rosendo, no me acuerdo bien. Era que tú no vayas a hablar de Dios, del temor a Dios y del respeto a Dios. Entonces nosotros le planteamos lo básico, el día sábado, por ejemplo. Maravillado. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, pero no apareció nunca más. Y una vez que tuvimos ocasión de conversar, es que toda mi familia está allá. Donde siempre delante de Dios hay limitaciones. ¿Por qué limitaciones? El Señor Jesús sufrió largo tiempo que su madre y sus hermanos no iban a la iglesia, pero Dios tiene. Eso le debo a dolido a nuestro Jesucristo. Cuando le dicen tu madre y tus hermanos están afuera, él dijo, ¿qué es mi madre? No lo dijo él lleno de alegría, tiene que haberle dolido, a cualquiera le duele eso, ¿no? Pero al final ella entró a la fe. Y cuando nosotros vemos en Hechos, por ejemplo, ella está en el grupo de las 120 personas. Entonces, Dios puede llenar, digamos, o alcanzar las cosas que nosotros no podemos alcanzar. No nos podemos atajar en nada ni en nadie para hacer la voluntad de Dios. Pero eso cuesta entenderlo. Esa es una situación. Entonces, ¿Daniel, quieres agregar algo? Sí, principalmente a lo que nuestro pastor está refiriendo mención. Y en la Escritura, en el libro de Mateo, hemos mencionado esta cita, pero tiene el contexto real de lo que nosotros estamos hablando hoy, porque en el capítulo 7, el versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no con solo nosotros decir, no, que yo creo en Dios y todo esto basta, sino que principalmente lo que ha mencionado nuestro pastor, muchos me dirán en aquel día, Señor, lo profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Y ahí nos damos cuenta precisamente de que también van a haber milagros, también van a pasar eventos de que tengan que ver con sanidad y toda la situación, pero la Biblia muchas veces, bueno, no es muchas veces, siempre es clara cuando dice que hasta Satanás hará caer fuego del cielo. Entonces, por eso es importante buscar siempre en el Espíritu de Dios las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Entonces, eso va a ser lo que nos va a marcar, o sea, que no nos vayamos por un sentimiento, que la iglesia no se guíe por un sentimiento, por una sanidad, sino que busquemos a Dios a través de nuestra razón, que es lo importante, y eso es el intelecto, eso es lo que Dios nos pide, que no seamos tan solo de un sentimiento, porque alguna vez me dijeron a mí, no es que en una religión evangélica, no es que hoy día estuvo mala la reunión porque no estuvo la manifestación de Dios. O sea, ¿dónde está el mensaje central del sermón de que uno va a la iglesia a poder edificarse? Pues eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas correctas y justas delante de la sociedad para mostrarle a esta iglesia que dejó estipular nuestro Señor Jesucristo. A mí, disculpe que sea reiterativa en esto, pero como yo tengo la oportunidad de compartir con muchas personas, yo me doy cuenta que esto no se conoce.
No se No conoce. se conoce, porque una parte que tú leíste dice, más dice, el que hiciera la voluntad de mi Padre. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Entonces yo creo que ahí es donde falta información, falta que la gente conozca cuáles son esas otras cosas que uno debe realizar para ser verdaderamente parte de la iglesia de Dios. O sea, hay iglesias en la sociedad evidentemente, pero a lo mejor ya deberíamos empezar a destacar cuál es hablar de la iglesia verdadera. Bueno, no nos puede caer duda a nosotros que la iglesia de Dios está en el mundo. Está la iglesia. Si no estuviera la iglesia ya no sé dónde estaría la sociedad. La iglesia está en el mundo. Ahora, indudablemente que la iglesia no ha tenido la capacidad de salir a flote. Hay grupitos aquí, grupitos allá, porque también dentro de la iglesia verdadera es como lo que pasaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que pasa hoy en Israel, que hay diferentes formas de mirar la fe. Y eso es lo que nos tiene separados de Dios, definitivamente, porque ese no es el propósito de Dios, y nosotros debemos ser un solo colectivo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y tener la capacidad, porque la gracia de la religión es mostrar a Dios, porque Dios es invisible, ¿no es cierto? Mientras los hombres no lleguemos a ese gran nivel, nunca la iglesia de Dios va a ser plena. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en un momento, dice, en un amanecer, había estado con los discípulos, se había separado de ellos, los discípulos se fueron en su barco a hacer sus cosas, iban a pescar, les fue mal, regresaron, pero antes de regresar, vieron lejos de la playa, vieron una figura que supusieron que podía ser el Señor Jesucristo. Y le hablaron, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya estaban dentro del ministerio, ya había pasado su tiempo en que Pedro había dicho de que él iba a seguir al maestro y que donde él estuviera, él iba a estar. Entonces, el único que reconoció al maestro desde el barco donde estaba fue precisamente Pedro. Entonces, Pedro quería ir donde el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo: anda, ¿no es cierto? Y se baja y pudo andar sobre las aguas. Pero llegó ante Cristo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí. No alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar. Ese es el asunto. Cuando tú miras, por ejemplo, yo tengo una cosa que le quiero hablar en algún momento, digamos, en un programa, que tiene que ver con lo siguiente. Si tú haces una fiesta, ¿no es cierto?, y tu casa es chica, ¿qué harías? Bueno, cuando uno va a hacer una fiesta, yo creo que lo primero que todo es buscar el lugar adecuado, claro. Un lugar que sea bueno para hacer una fiesta. Dios había hablado con Moisés y Aarón, y van y le dicen a Faraón: deja a mi pueblo ir a celebrar una fiesta en el desierto. ¿Es el desierto un lugar adecuado? Yo digo que no. ¿Cuál es el fondo del asunto? Es que esa es la cosa que nosotros tenemos que aprender a mirar la Sagrada Escritura. En Egipto tenían de todo. Deja todo. Deja donde no te influya la maldad. Deja donde no te influya el mal. Apártate de todo lo que influya en ti, que no seas el hijo que Dios quiere que tú seas. Y así va a funcionar esto. O sea, todo lo que pueda interferir en que yo tenga Y la vida está llena de eso. La vida está llena de eso. Uno tiene una familia, tiene hijos, y a lo mejor a los hijos no les gusta la fe. ¿Sí? A lo mejor a la esposa no le gusta la fe. No cree. Tantas cosas que rodean al hombre, pero uno tiene que ser capaz de andar sobre el agua. No estoy diciendo que las personas tienen que dejar a sus padres y a sus hijos y a sus esposas, sino que tienen que ser capaces de vivir con ese dolor y seguir a Dios cueste lo que cueste, y no poner a la familia delante de Dios, no poner a Dios detrás de la familia, y eso cuesta. Y esas son las cosas por las que la iglesia existe. La iglesia está trabajando, estamos restaurando el cumplir los mandamientos de Dios, pero ahora no basta con eso. Israel llegó a eso porque
los guardadores de la ley ahora creen que es eso. Los guardadores de la ley creen que hacer el sábado, la Pascua, el Pentecostés, las caballas, todo. Creen que no es solamente eso, sino que es más. Hay que tener, ¿no es cierto?, condiciones para acercarse a Dios a través de la fiesta. Condiciones para guardar el sábado. Condiciones espirituales. Aquí va la gente a la iglesia. Eso es lo importante. ¿Por qué tiene que ir a las cabañas? Las cabañas no pueden ser, no las podemos tomar como unas vacaciones. Indudablemente que vamos a disfrutar, ¿cierto? Pero lo principal es, voy a ir a aprender la palabra de Dios. Voy a ir a hacer. Por fin me voy a alejar de la sociedad y voy a vivir a la manera de Dios, aunque sean 7 días. Que nada interfiere en ello. Que nada interfiere. Pero ahí estamos, los celulares, y estamos pensando en el trabajo. Mira, y no somos capaces de... Hay personas que no son capaces de decir en el trabajo, yo necesito esta semana. No son capaces de pedir permiso. Entonces ahí el patrón lo atropella, nunca le va a dar permiso, porque nunca fue capaz de hablar. Entonces no es fácil, verdaderamente. Esto no es fácil. Tú dijiste eso delante. Esto no es fácil, ¿entendiste? Esto es para personas que realmente podamos alcanzar el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, podría alcanzar muchas cosas. Cuando tiene fe, a Pedro le faltó la fe y no pudo andar sobre el mar. ¿No es cierto? Nosotros podemos andar sobre este mar de maldades, de cosas banales, ¿no es cierto? Y llegar a Dios. Y cuando lleguemos a Dios se lo vamos a poder mostrar a la sociedad, y ahí la iglesia va a tomar fuerza nuevamente. Hoy día la iglesia está débil, creo yo. Pero eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas cosas tan básicas como son. No es estar parado delante de Dios y no es comprender. Tú decías, por ejemplo, los mandamientos. Oye, la sociedad no guarda ni siquiera los 10 mandamientos, ni siquiera. Pero mira, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es ese el estado de la familia? ¿Ah? No cometerás adulterio. ¿Es ese el estado de la familia? Ni siquiera se guardan los 10 mandamientos, ni siquiera se respeta. ¿Para qué hablar de los primeros mandamientos? Cuando la iglesia, simplemente la iglesia católica, apostólica romana los sacó, ¿no es cierto?, para poder establecer las imágenes que bastante nos atravesaron. ¿Viste? Entonces, las cosas hay que mirarlas como son, y la verdad hay que decirlas como son. ¿David? ¿Algo más que comentar? Solo referirme a la escritura, y esto nos sirve principalmente a todos. Es un mensaje que nos aparece en el 1 Juan, y realmente ratifica el pensamiento que hemos tratado de exponer hoy a toda la televisión, cuando dice: os escribo, dice, a vosotros, el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa es la situación que tenemos que poner a Dios primero, lo que hablaba nuestro pastor. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poder lograr todo, de toda esta sociedad en la cual vivimos, poder vencer todas estas barreras para poder alcanzar la promesa de Dios. Bien, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro programa, un programa muy interesante el día de hoy, que efectivamente va a dar para mucho más. Sin embargo, es importante que usted le quede en su retina, en su memoria, que la iglesia verdadera se ha apartado de la verdad. Ese es el primer punto. Segundo, la ley de Dios es mucho más extensa que cumplir los 10 mandamientos. Hay mucho más que hacer. Que la iglesia de Dios está en deuda respecto de lo que Jesús y sus apóstoles plantearon como trabajo que se debía realizar. La pregunta es, ¿cuál es la huella de la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo saber yo si estoy o no estoy en el camino correcto? Yo creo que ese es un buen título para un estudio. Usted una vez hizo un estudio respecto de eso, la huella de la iglesia verdadera. Sería interesante también que lo pudiéramos en algún momento comentar. Y se lo dejo como tarea. Bueno, tenemos un folleto. Sí, entonces, si alguien lo pide, lo puede pedir a través de nuestra página web www.idnp.cl. Le hacemos de nuevo extensiva la invitación a compartir con nosotros los días sábados en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto 370, todos los sábados a las 10:30 y a las 16 horas. ¿Nos despedimos ahora? Bien. Sí. Estimados televidentes,
yo entiendo de que hay cosas que a nosotros nos resultan de repente difíciles de decir, pero a ustedes debe resultarle más difícil la realidad que les toca vivir cada día, de ver que de repente sus hijos van a salir de su casa y usted no sabe qué van a hacer ni cómo viven, y usted va a llegar tarde a su casa y no sabe si va a poder llegar a la casa, porque la maldad se ha multiplicado en la sociedad, y eso tiene que ver, si usted tiene tiempo, y otro día lo podemos ver, pero usted puede leer la carta a los Romanos en el capítulo 1, las consecuencias de esta sociedad que ha dejado un poco de lado a Dios, y eso, si usted quiere, no puede pasar. Cuando dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, no es un cuento de hadas, es la verdad de Dios. Pero primero que Dios tiene que conocernos a nosotros y Él tiene que querer protegernos, pero eso no depende de Dios, depende de nosotros, que nosotros tengamos la capacidad de hacer la voluntad que Él quiere. Que el Dios de paz bendiga. Te agradecemos, Ariel, también por este interesante tema que tú has traído en el día de hoy. También está tu oportunidad para despedir. Le quiero agradecer principalmente a Dios que nos permitan llegar a sus hogares. Eso es una motivación especial para todos nosotros por tanto tiempo que llevamos acá. Lo esperamos que puedan estar acompañándolo el próximo sábado y así compartir un trozo más de la palabra de Dios y una enseñanza que nos enriquece a todos. Que Dios les bendiga. Bien, y así llegamos al final entonces. Que tengan una muy buena semana, que reciban las bendiciones de nuestro Padre Dios. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.